Bien, buenas tardes, señores. Seguimos aquí en las 12:31 de la tarde y ahora continuamos con una entrevista demasiado interesante porque tenemos a uno de los más conocedores de la problemática haitiana. Le damos la bienvenida al doctor Pelegrín Castillo. Hacía tiempo que no nos visitaba y esta es su casa. Buenas tardes. Muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Tengan la seguridad de que cuantas veces me convoquen, si estoy en la ciudad, vendré con mucho gusto. Contamos con usted, pues muchas gracias. Y particularmente, muchas gracias por invitarme a tratar este tema, que de todos los temas del país, es sin duda el más importante. Y por eso es importante que el pueblo dominicano conozca todas las implicaciones. Así es, mire, el presidente Luis Abinader, su comparecencia en la ONU, llama a la comunidad internacional y pide, ¿no? Otra vez un presidente pide, ¿no?, que el problema, la solución del problema haitiano no es a través de la República Dominicana, o no es una responsabilidad de la República Dominicana. ¿Qué pasa con la comunidad internacional que no termina de asumir? En el 2002, creo que fue, el grupo de naciones que componen Canadá, Francia, Estados Unidos, cesaron la soberanía haitiana, y es cuando le intervienen. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo creo que es necesario empezar por hacer unas precisiones. Los presidentes dominicanos han ido a la ONU o han ido a otros foros y han planteado el tema. Pero en esto quiero ser justo. El que ha sido más claro, más contundente, más enfático, más responsable, incluso evidenciando la irresponsabilidad criminal de la comunidad internacional, ha sido el presidente Abinader. Con mucho. Porque él incluso dijo hace ya unos meses que el problema de Haití era que era un estado inviable. En privado, yo soy testigo, todos los presidentes dominicanos y el liderazgo político dominicano aceptan la idea de que es un estado colapsado, un estado fallido, pero hay un acuerdo de no decirlo públicamente, porque supuestamente eso tiene riesgo, eso ofende a los haitianos, y la verdad es que ocultando la realidad no vamos a encontrar la solución. 100%. Por eso es importante que el presidente ya ha dicho lo que dijo y en la forma en que lo dijo. Ahora, ¿por qué la comunidad internacional, a pesar de que es un reclamo que viene caminando hace muchos años, no solo de los gobiernos, sino del Congreso, de partidos, de ciudadanos, de movimientos patrióticos? ¿Por qué la comunidad internacional en realidad no ha asumido un compromiso serio y consecuente con el rescate y reconstrucción de Haití? Porque esto es lo otro que no se dice. La comunidad internacional hace años, desde el año 1949, el informe de la ONU, les recomendaba a los gobiernos haitianos fomentar la migración masiva de familias enteras en forma permanente, sin retorno. Y en el 49, el diagnóstico del informe de Naciones Unidas de junio del 49 era que había un desequilibrio, un deterioro muy agudo, muy peligroso del medio ambiente y la población. Entonces la solución que la ONU veía en el 49 era fomentar la migración hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. Obviamente estaba mirando hacia República Dominicana. No es una casualidad que en el año 1952 el gobierno de Trujillo firmara el primer tratado de contratación de braceros, que no es exactamente lo que estaba planteando la ONU, porque la ONU decía que no podía ser estacional, sino permanente. Pero el gobierno dominicano dio un paso hacia una contratación estacional, primer paso. Después,
cuando cae la dictadura de Duvalier, que cae también la Unión Soviética. Duvalier cayó en el 86, en el 85 había llegado Gorbachov con la perestroika y el glasnost. Se veía que en Rusia y en el campo socialista se iba a producir un gran cambio. Entonces ya la situación cambió y Estados Unidos, primero con Bush, pero después con Clinton, empezaron a adoptar otro enfoque, el enfoque ya del imperialismo globalista. Y eso se vio en varios puntos del planeta, pero aquí en el Caribe se vio con mucha fuerza. Porque en ese entonces ya los norteamericanos, demócratas, que tienen una alianza antigua con los afroamericanos y con la diáspora haitiana, empezaron a plantear una serie de esquemas que apuntaban a la solución dominicana del problema haitiano. En la crisis, por ejemplo, en la crisis del 91-94, el gobierno de Bill Clinton le pidió formalmente al gobierno del presidente Balaguer que abriera en territorio dominicano 20 campamentos de refugiados de 20,000 personas, cada uno. Que es a lo que se niega López Obrador ahora en la frontera, que lo acaba de decir, que él no va a tener campamento de migrantes en la frontera. Bueno, pero fíjate que eso lo planteó Clinton en el 94 aquí. El plan existía desde el 86. En el 86, cuando se ve que se va a producir la caída de Duvalier, el Comando Sur le pide a las Fuerzas Armadas que elaboren un plan de contingencia. Las Fuerzas Armadas elaboraron un plan de contingencia para la apertura de esos campamentos. Cuando eso se le plantea a Balaguer en el año 93-94, el doctor Balaguer se niega. Y mientras la ONU, por presión americana, reforzaba el embargo para producir una implosión, aquí se flexibilizaba el esquema. Yo hablé con el doctor Balaguer sobre eso. Y él me dijo, yo deliberadamente flexibilicé, porque si aplicábamos lo que quería la ONU y los Estados Unidos, íbamos a producir. Los más afectados íbamos a ser nosotros. Íbamos a ser nosotros. Y él dejaba como si fuera una olla de presión que deja el pitillo. Entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? A partir de ahí, fíjense que empieza a cambiar el enfoque. La comunidad internacional ha desahuciado a Haití. Y no lo dicen, porque eso es lo cínico, lo perverso, es que ellos han desahuciado a Haití hace muchos años. Y la intervención que se ha hecho en Haití, las 6 misiones que se han llevado a Haití, ninguna ha tenido como meta, ni siquiera después del 2002, después del 2010, han tenido como meta principal reconstrucción, rescate de Haití. Entonces, ¿a qué se han limitado ellos? Vamos a evitar que salgan por mar, porque los norteamericanos no quieren haitianos en su territorio. Sí. Vamos a... Lo mismo me lo dijo a mí personalmente el enviado del presidente Chirac, Regis Debré, cuando vino a preparar el informe de Debré. Que estuvo en Haití, vino por aquí. Él me dijo, Debré me dijo, los dominicanos pueden olvidarse de la idea de la fusión. Los franceses no queremos la fusión, sabemos que eso es imposible. Acuérdate que el doctor Balaguer lo había denunciado. Pero necesitamos de los dominicanos para que los haitianos no lleguen a Guadalupe, Martinica, a las islas francesas. Que no lo quieren, afectan a ellos. Entonces fíjate cuál es la tensión. La comunidad del Gran Caribe no quiere haitianos en su territorio. Nadie realmente lo quiere. Todo el mundo quiere mucho a los haitianos en República Dominicana. Hablando en términos internacionales, y ahora una información que no ha trascendido tanto, y vi que usted lo hizo referencia por Twitter, y fue la renuncia del enviado especial de Haití de los Estados Unidos, el señor Daniel Fout. Sí. Y en la última parte de su carta de renuncia habla de un asunto importante y se refiere a que ese deseo que siempre ha tenido el gobierno norteamericano de hacer movimientos políticos de
hasta cierto punto de intervención en Haití constante ha generado muchísimo más problemas y que realmente el gobierno de los Estados Unidos tiene que abstenerse a estar eligiendo quién va a ser el próximo presidente de Haití. Lo dice el enviado especial en su propia carta. Por eso te digo. Eso es algo alarmante. Esa carta se parece mucho a la posición que adoptó hace ya unos años Ricardo Seintenfusch, que fue el delegado brasileño ante la OEA y denunció precisamente la actitud de lo que él llamó el tridente imperial, Estados Unidos, Francia y Canadá, que propusieron a través de Edmund Mulet darle un golpe de Estado a Preval y poner una figura de ese tema es de suma importancia. Tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvamos, nosotros necesitamos que usted desarrolle sobre ese tema. Vamos a la pausa. Justo antes de salir a comerciales, estábamos hablando de la renuncia del enviado especial de los Estados Unidos a Haití y su carta de renuncia. El enviado hablaba de que los Estados Unidos deben dejar de jugar el juego de elegir, de quitar y poner los presidentes en Haití. Y de paso, perdón, el tema ideológico al que usted se refería. Ese es el gran debate que hay en Haití. Antes de la muerte de Juvenal Moïse, en Haití venía desarrollándose una gran contradicción entre sectores de mucho poder y de muchas raíces, como por ejemplo los sectores neoduvalieristas, los sectores militares, sectores empresariales, que entienden que Haití solo se puede gobernar con una dictadura, que Haití está en una situación extrema que necesita una mano dura, una dictadura. Esa es una visión que se estaba concretando ya con acciones muy específicas, muy puntuales del presidente Juvenal Moïse. Por ejemplo, el Juvenal Moïse decretó la ampliación del ejército de 500 hombres, que es el núcleo original, a 5.500. El presidente Moïse decretó la creación de un cuerpo de seguridad, de inteligencia, que mucha gente inmediatamente denunció como el renacimiento de los tontos macutos. El presidente Moïse presentó un proyecto de reforma constitucional que elimina el ejecutivo dual. Sí, que tiene un primer ministro y un presidente. Ahora un presidente con un vicepresidente y poderes concentrados en la figura del presidente. Hay muchos que opinan que la Constitución de 1987, lejos de ayudar a Haití, lo que ha hecho es complicar la gobernabilidad. Entonces, que necesitan un gobierno así fuerte, sino una dictadura lo más cercano. ¿Y es verdad o no que se necesita un modelo de gobierno de ese tipo? Bueno, ese es un enfoque. Ese es un enfoque que aparece siempre en situaciones extremas, porque y Haití está en una situación extrema. Porque parece que eso es lo que deberíamos necesitar. Pero ¿qué pasa? A ese grupo, por razones también ideológicas, se le opone el otro grupo, que es grande, que plantea que el problema de Haití no se puede resolver si no es modificando las relaciones de Haití con la comunidad internacional, porque lo que ha impedido que Haití funcione y que Haití prospere y que Haití decida su propio destino es una comunidad internacional que siempre interviene, que siempre impone su punto de vista. Entonces, ese movimiento ha cobrado mucha fuerza y se hizo en el 2018 una reunión en Hincha, Papayé, con apoyo internacional, y se hizo una proclama a una revolución en contra del imperialismo, de las nuevas formas de colonialismo. Ese movimiento lo apoyan las fuerzas de izquierda del continente y concretamente el régimen cubano, el régimen venezolano, el régimen nicaragüense, las fuerzas de izquierda. Entonces, ¿qué está dándose en Haití? Esa contradicción. Moïse cae precisamente porque cuando en Estados Unidos se produce el giro de la política exterior americana, la diáspora afroamericana, haitiana americana y los afroamericanos empiezan a presionar
porque la administración pare a Juvenal Moïse en el intento de imponer la dictadura. Y entonces sale aquella famosa carta de 77 legisladores llamando a Blinken a que le quite apoyo a ese proyecto, que es un proyecto que ellos decían que era dictatorial. El presidente Moïse parece que se cansó de jugar el papel que le habían asignado de presidente títere y decidió entonces jugar otro juego. Ser proactivo. Y entonces se reunió con el embajador ruso y le pidió apoyo a Rusia para la seguridad. Y se fue a Turquía, que tiene muchos intereses o mucho interés en Haití, y pactó con Turquía la contratación de 2 plantas eléctricas, una para Puerto Príncipe y otra para Cabo Haitiano, afectando los intereses que se hablan de los al grupo del sector eléctrico. Soyener, que encabeza Dimitri Borbé. O sea, exacerbando las contradicciones con ese grupo. Entonces, pero una novatada del presidente, bueno, porque al no conocer la geopolítica, ¿cómo usted viene a pactar? No, la geopolítica, la capacidad de que te pudieran hacer lo que hicieron. No, como quiere que cuando tú agarras y tú tiras para el monte, porque tirar para Turquía, tiras para el monte. ¿Cuáles son los vínculos de América con Turquía o de Haití históricamente? Y en este momento, concretamente, es una jugada de altísimo riesgo que se vio que podía producir hasta un cambio en la política haitiana, porque las fuerzas a las que él estaba estimulando eran fuerzas que iban a cambiar la política exterior de Haití en los escenarios. Por ejemplo, hoy casi seguro que el movimiento ese tiene una orientación pro-China, de ruptura con Taiwán. Entonces, en ese contexto es que se produce la muerte de Moïse. Pero fíjense que la región no es un hecho aislado. Los americanos pudieron haberse hecho de la vista gorda. Dice, bueno, este señor está corriendo un rumbo. No es un hecho aislado. Fíjense que al presidente de Colombia, en cuestión de 15 días, se descubren 2 tramas para matarlo. Una se ejecuta y falla, y la otra se frustra, porque la otra iba a ser la de un atentado al avión. Sí, así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Miren, entendamos la geopolítica mundial. Ahora mismo, en el Caribe se está desarrollando la 4ª confrontación entre Estados Unidos y potencias extracontinentales. Concretamente, China, Rusia y Irán están presentes en la región. China, que sigue un tipo de guerra que no es la convencional, es una guerra con el espíritu asiático, con el espíritu de Sun Tzu, ¿qué busca? Demostrar que Estados Unidos es un estado imperial en decadencia, lo que Mao Zedong llamaba un tigre de papel, que tiene mucho poder pero no lo puede usar. Entonces, la región Gran Caribe es muy apropiada para ese juego de potencias. Después de que acaba de pasar lo de Afganistán, a mí no me sorprendería que la región Gran Caribe se convierta en el epicentro de las... en la otra región donde puede pasar algo igual o peor que Afganistán. Cuidado, ¿eso es serio? Bueno, pero es que si vemos la historia, nosotros nos damos cuenta de que la historia es la gran maestra. Cuando Alemania en la Primera Guerra Mundial decidió ir a la guerra submarina sin restricciones, ya tenía un plan de guerra montado, una propuesta a México para abrirle un frente de lucha a Estados Unidos aquí en la región. Doctor, se nos agota el tiempo ya. Un mensaje contundente y breve respecto a lo que está sucediendo, que le quede claro al país. El pueblo dominicano tiene que
prepararse, tiene que unirse, tiene que tomar conciencia. No estamos en presencia de cualquier escenario, estamos en presencia de un escenario extremo. No es una crisis migratoria, eso es falso. Es una crisis internacional provocada por un Estado fallido. Las causas de por qué Haití es un Estado fallido es un tema de debate histórico. Ahora, la realidad no se discute, es un Estado fallido. Entonces, eso se puede complicar y puede amenazar la existencia misma del Estado dominicano. Porque aquí en República Dominicana hay más haitianos que americanos hay en Norteamérica, por kilómetro cuadrado. Bueno, señores, Más de 3 millones de haitianos. Esto es grave. Entonces, rematando, hay que unirse y hay que apoyar al gobierno si cumple lo prometido y combatirlo Si no lo cumple. si se devuelve, si se tuerce o Hay que estar observando. si asume una agenda antinacional como la que han venido impulsando mucha gente que está en el gobierno. Sí, sí, Eso lugar a dudas, eso lo hemos visto. hay que decirlo con claridad. Eso lo hemos visto. Bueno, Sí. pues doctor, darle las gracias. Gracias a ustedes. Esto es un tema que es muy largo, ¿no? Y muchas aristas. Señores, nos vemos el próximo domingo y antes de irnos debo decirle que me acaba de llegar la información que ha fallecido el economista Edwin Croes. Ay, no me digas. Sí, una lamentable pérdida, un técnico importante en el país. Sí. Y bueno, condolencia a su familia y nos vemos el próximo domingo. Igualmente. Sol 106.5